En el tercer domingo de Pascua, la liturgia de la Iglesia nos ofrece a nuestra meditación un texto del Evangelio de San Lucas muy conocido. Es la aparición de Jesús resucitado a dos discípulos camino de Emaús. Es un texto extraordinario, rico, lleno de matices, de detalles, de enseñanzas, que nos puede ayudar mucho en nuestra meditación personal, de nuestra propia vida cristiana y también de nuestra comunidad, de la Iglesia. Es un texto que hemos escuchado muchas veces y que seguramente lo hemos considerado en nuestra oración personal. Podríamos distinguir en el texto tres momentos, tres etapas. La primera parte sería el viaje, este camino que dos discípulos de Jesús recorren desde Jerusalén hasta una aldea que se llama Emaús, no muy lejos de Jerusalén, a unos 11 kilómetros. No es una aldea que hoy en día sea fácil de reconocer dónde está. Tampoco nos interesa demasiado ese detalle, ese aspecto. Sí que importa, en cambio, el, el motivo de ese viaje. Aquellos dos discípulos, solamente San Lucas nos dice el nombre de uno de ellos, Cleofás, que mientras que el otro permanece oculto, el nombre en el anonimato. Tal vez es un recurso literario de San Lucas el no haber puesto el otro nombre del discípulo que acompañaba a Cleofás, porque en cierto modo nos quiere incluir a todos nosotros en este Evangelio, en este camino hacia Emaús. Es como si quisiera que cada uno de nosotros también se situara en esa escena, en ese camino, como un personaje más. Y así lo podemos ver y así lo debemos de meditar. Dice el Evangelio que el mismo día en el que Jesús resucitó, en la mañana del domingo de Pascua, ese mismo día, dos discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús. Estos dos discípulos iban caminando con una conversación entre ellos. Conversaban y discutían de todo lo que había sucedido en Jerusalén en aquellos días, desde el Viernes Santo, en el que vieron cómo Jesús, el Maestro, moría en la cruz. Al día siguiente, el sábado, no se podía mover porque era el sábado, el día de descanso, y ya el domingo, el primer día de la semana, se disponen ellos a marcharse de Jerusalén. Como dice el Evangelio, aparecen los discípulos discutiendo y conversando entre ellos con el corazón lleno de desánimo, comentando lo que ha pasado aquellos días. En un momento determinado se les acerca a un personaje misterioso que no reconocen, es Jesús. Ellos no lo reconocen a Jesús resucitado, como pasa en tantos otros momentos del Evangelio de la resurrección, en el que los discípulos en el primer momento no reconocen a Jesús, porque ha resucitado, ya no está en este mundo nuestro, ya no es reconocible como reconocemos a las personas que viven con nosotros, que están cerca de nosotros y que encontramos, y la reconocemos por el rostro, por la cara, por los rasgos que los caracterizan. Jesús ya no está entre nosotros de la misma manera y ya está pasado a esa vida nueva y definitiva de la resurrección, y por eso no es reconocible de la misma manera. Dice además el Evangelio que no lo reconocieron, eran incapaces de reconocerlo, sus ojos eran incapaces de reconocerlo,
porque tenían el corazón duro, el corazón lleno de desánimo, de desilusión, de todo el fracaso que comportaba lo que habían experimentado en Jerusalén. La muerte de Jesús había sido algo terrible, y no solamente por lo que significaba el ver morir así en la cruz a una persona tan querida, sino lo que comportaba de desesperanza, de todas las ilusiones que se habían hecho. Cuando ese personaje desconocido, Jesús, se acerca a ellos, se hace un poco el despistado, como si Jesús no supiera lo que hubiera pasado en Jerusalén en esos días. Y entonces, de alguna manera así, les ayuda a que ellos, en esa conversación del camino, saquen fuera de su corazón y manifiesten hacia el exterior toda esa desilusión y todo ese desánimo que llevan en su alma, esa desesperanza. En la explicación que ellos dan, aparece ya de alguna manera cómo la fe que tenían en Jesús no era plena. La imagen que tenían de Jesús tampoco era del todo completa. Al decirles Jesús qué es lo que ha pasado, ellos contestan lo de Jesús el Nazareno, así es como se le conocía, Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y se refieren a Jesús como un profeta, profeta poderoso. Esta es una imagen de Jesús todavía pobre. De hecho, cuando en un momento del camino hacia Jerusalén, Jesús les pide a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestan: pues unos dicen que es uno de los profetas. O sea, esta imagen de Jesús como profeta de alguna manera manifiesta una fe que todavía no es completa, porque Jesús es evidentemente más que un profeta. Es una expresión profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante los hombres, que está tomada del Antiguo Testamento, y es una expresión que se utilizaba para referirse a Moisés, por ejemplo. En cambio, los discípulos siguen adelante y ya manifiestan a Jesús todo el desánimo que llevan en su alma y la desilusión. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Esta era la esperanza que ellos tenían. Y aquí también se pone de manifiesto que la esperanza que ellos tenían puesta en Jesús era un tanto equivocada, porque seguían esperando en Jesús y creyendo en Jesús como un Mesías terreno, como un liberador de Israel, como una figura política también que concediera a Israel ese puesto entre las naciones que le corresponde como la nación elegida por Dios. Y por lo tanto el Mesías era esa figura, mezcla de figura política y religiosa, que daría a Israel un predominio entre todas las naciones de la tierra. Y estos discípulos evidentemente participaban de esta imagen y veían a Jesús como esa figura de libertador de Israel, en primer lugar libertador frente al poder político de los romanos, que tenían a Israel sometido. Por tanto, era una esperanza equivocada en Jesús. Esperaban que Jesús les diera algo que Jesús no ha venido a traer. Y por eso se comprende toda la desilusión y todo el fracaso que ponen de manifiesto en esa conversación. La segunda parte del texto es cuando ya llegan a la aldea de Emaús
y allí se manifiesta Jesús a estos discípulos. Y una tercera parte, que es el regreso de estos discípulos de nuevo a Jerusalén al terminar esa misma noche. Jesús, al escucharles y ver que la esperanza que ellos tenían era una esperanza equivocada, de alguna manera les reprende: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y entonces, comenzando por Moisés, evidentemente, y siguiendo por todos los profetas, les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras. O sea, Jesús les hace ver que estaban equivocados, que la esperanza que tenían puesta en él no era verdadera, que él no les iba a dar esto. Y tantas veces nos pasa también a nosotros en nuestra vida, que nos desilusionamos, nos cansamos, nos dejamos llevar del peso, de la fatiga, del esfuerzo, de las actividades de nuestra vida, de las contrariedades, de los fracasos, de las desilusiones. Y nuestro corazón se va llenando de esa falta de esperanza y de ilusión. Y vamos caminando por la vida como estos discípulos, con el corazón triste, con los ojos incapaces de reconocer la presencia de Jesús en nuestra vida, porque teníamos puesta en Él una esperanza equivocada, era una esperanza humana, al fin y al cabo. Esperábamos que Jesús resolviera muchas de nuestras situaciones humanas por las que atravesamos, situaciones difíciles, incluso a veces dolorosas. Y cuando esas situaciones no se resuelven, cuando parece que Jesús no nos escucha, entonces viene el desánimo, la falta de fe, la falta de confianza, y nuestra vida cristiana se resiente. Y entonces caminamos con un paso lento, con un paso entristecido, con una mirada que es incapaz de ver la maravilla, la hermosura infinita de la presencia de Cristo resucitado. Jesús empieza a explicar en las Escrituras. Empieza a explicarles todo lo que en las Escrituras se refiere al Mesías, que tenía que padecer todo esto para entrar en su gloria. Es decir, el Mesías que esperáis era otro. Lo que Él ha venido a traer a la tierra es otra cosa. No es un nuevo régimen político, no es una nueva nación, no es un nuevo modo de gobernar, un nuevo modo de organizarse los hombres en la tierra. Eso es otra cosa. El Mesías, el Hijo de Dios, ha venido a la tierra a traernos un mundo nuevo, ciertamente, una vida nueva, la vida del Espíritu, la vida de Dios, que nos abre el horizonte de nuestra vida a una existencia más grande, más definitiva, en la que ya no está limitada por los estrechos límites de la muerte o del pecado. Claro que ha venido a liberarnos, pero ha venido a liberarnos precisamente de eso, del pecado, del odio, de la envidia, de la vanidad, de la soberbia, de la lujuria. Ha venido a liberarnos de la muerte para llevar nuestra vida a esa plenitud, a ese gozo inmenso de una vida divina, de una vida nueva, una vida en santidad. Este es el Mesías. Y esto estaba anunciado ya en los profetas. Y no lo habéis sabido descubrir, no lo habéis sabido ver. No habéis escuchado la palabra de Dios convenientemente, no la habéis leído como hay que leerla. No habéis sabido escudriñar y entender todo lo que Dios ya había anunciado y nos había enseñado. En un momento determinado llegan a la aldea, a Emaús. Y entonces Jesús hace el gesto, el ademán de seguir adelante, de continuar su camino. Y ellos lo retienen. Y además el verbo que utiliza
el Evangelio es un verbo en griego que implica una gran fuerza, lo retienen con fuerza, casi obligándolo, para que se quede con ellos. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Y allí, sentado a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Al ver esto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Esos gestos que utiliza Jesús son los mismos gestos que utilizó en la última cena. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y además, en este relato del Evangelio, cuando entra Jesús y se queda con ellos, se produce un cambio. Jesús durante el camino era el acompañante. Al entrar en la casa, en esa aldea de Maús, y sentarse a la mesa con ellos, Jesús ocupa el puesto del anfitrión, mientras que los otros parecen huéspedes, como si Jesús presidiera la mesa, como si Él fuera realmente el dueño de la casa, el anfitrión. Igual que en la última cena, Él presidía la cena, Él era el anfitrión y los discípulos eran los huéspedes, los que habían sido invitados a esa cena. Este paralelo que hay entre el gesto que realiza Jesús en Emaús y el que realiza en la última cena, conecta de alguna manera ya con el misterio de la Eucaristía. Ellos, al ver estos gestos, lo reconocieron al partir el pan, dice el Evangelio. Es decir, sus ojos durante el camino estaban cerrados, eran unos ojos ciegos, incapaces de ver y de reconocer a Jesús. Gracias a esa explicación, a ese recorrido por las Escrituras, el corazón y los ojos de los discípulos fueron poco a poco disponiéndose para descubrir quién era este personaje misterioso al que invitaron a quedarse en Emaús. Y al llegar el momento de cumplir ese gesto de la Eucaristía, de la fracción del pan, entonces ya sus ojos lo reconocieron. Es curioso, no lo reconocen en el rostro, lo reconocen en el gesto, en el signo de partir el pan, para ayudarnos a entender que ahora, a Jesús resucitado, nosotros también lo podemos ver y lo podemos reconocer, no ya cara a cara, sino en los gestos y en los signos que nos manifiestan su presencia. Y la Eucaristía es uno de los signos más importantes en los cuales nosotros reconocemos la presencia de Jesús resucitado. Él está ahí. Él está ahí. Es Él el que preside, es Él el que parte el pan, es Él el que lo distribuye. Y allí, en esa cena, es donde nosotros podemos encontrar a Jesús resucitado y reconocerlo. Al reconocerlo, utiliza el Evangelio una frase que es muy parecida, solamente aparece otra vez en toda la Biblia, y es en el Génesis, cuando se narra el pecado de Adán y Eva. Y dice el Génesis que al morder del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Aquí ahora este fruto del árbol de la cruz, que es la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo resucitado, lo podemos comer y también se nos abren los ojos, pero no se nos abren los ojos
para el mal, para darnos cuenta de que nos hemos alejado de Dios, de que hemos roto la alianza con Dios, sino todo lo contrario. Este fruto de este árbol de la cruz, si lo comemos, se nos abren los ojos a esa vida nueva, a ese mundo nuevo de Dios, a esa existencia nueva. La Eucaristía nos abre a ese mundo nuevo, nos hace participar ya aquí en la tierra de esa vida divina que se nos dará plenamente en el cielo. Por eso cada vez que comemos y recibimos la Eucaristía, se nos abren los ojos a la presencia de Dios en nuestra vida, es decir, aumenta nuestra fe. Somos capaces de ver y de sentir y de descubrir la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida. Dice el Evangelio que al reconocerlo, Jesús desapareció de su vista. No dice el Evangelio que Jesús se fue, sino que desapareció de su vista. Es decir, Jesús resucitado sigue estando presente. Él no se ha ido, Él está presente. Aunque nuestros ojos de carne, nuestros ojos mortales, no sean capaces de descubrirlo físicamente, Él está presente. Igual que en el camino, era Él, se apareció, es decir, se hizo visible, pero Él va acompañando nuestra vida. Él conoce todos nuestros cansancios, nuestras luchas, nuestros desánimos, también nuestras victorias, nuestro esfuerzo, ese intento de ser fieles, de caminar con fidelidad. Él lo conoce porque Él está ahí, Él nos acompaña. Aunque no lo veamos físicamente, Él se hace presente y nos está acompañando con la Escritura. En la palabra de Dios, Él nos va acompañando y va haciendo que nuestro corazón se encienda, se ilumine. Y nos acompaña en la Eucaristía, ahí se hace presente en este signo extraordinario, en este sacramento, en el que Cristo resucitado se nos aparece, se nos hace presente con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad, para alimentarnos, para darnos vida, para asimilarnos cada vez más en Él, para unirnos cada vez más a Él y así poder vivir su vida. Por lo tanto, Cristo no se va, sino que ahora no aparece visible, pero Él está ahí. Y los discípulos, entonces, se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y entonces, levantándose, en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron en el cenáculo a los discípulos, a los apóstoles, a los 11, con todos los demás, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es la tercera parte de este texto, podríamos decir. Y la tercera parte es que una vez que se han encontrado con Jesús, que les ha curado, les ha encendido el corazón, y ese desánimo y esa fatiga y ese desconsuelo que llevaban en su alma lo ha convertido en una fuente de esperanza y de alegría, lo que hace es que ahora desanden el camino, ese camino de alejamiento, de huida de Jerusalén, y Cristo resucitado les vuelve otra vez a llevar hasta Jerusalén, es decir, al cenáculo, en definitiva, a la Iglesia. Cristo resucitado nos une más a la Iglesia, nos lleva a formar parte de la comunidad, a estar dentro de la Iglesia, a unirnos más a la Iglesia, a participar más de ella. Porque en la Iglesia es donde encontramos a Cristo resucitado. Por eso lo que ha hecho Jesús con los discípulos de Emaús es curarles su falta de fe, curarles su falta de esperanza, llenarles el corazón de caridad, de fuego, de ardor, de esperanza, de ánimo. Y entonces llevarlos de nuevo, de regreso otra vez
a la iglesia, para que allí puedan vivir esa fe. Y allí en el cenáculo reciben la confirmación de la resurrección de Cristo. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es como dando a entender, ahora ya lo sabemos seguro, Cristo resucitado se ha aparecido a Simón, a Pedro, el primero de los apóstoles, y Él es la piedra, Él es el que une a la iglesia, Él es el que da testimonio de la verdad de la resurrección de Cristo, en la que nosotros creemos. Y ese testimonio de la verdad de la resurrección de Cristo ya se transmite de generación en generación, desde los apóstoles hasta el final de los tiempos. Y Cristo se hace presente en la iglesia. Y Él cada vez que entra en el corazón, que se acerca a nuestra vida, tal vez en ese camino de huida y de alejamiento, lo que hace Cristo siempre, siempre es llevarnos a la iglesia, introducirnos más en la iglesia, porque Él está en la iglesia, porque Él la ha fundado, porque es la comunidad de sus hermanos, de los que creen y viven de la resurrección de Cristo. Jesús está presente en nuestra vida en todo momento, aunque no lo veamos. Nos ha dejado su palabra para que hagamos oración con la Escritura, para que escuchemos la palabra de Dios, para que nuestro corazón vaya abriéndose cada vez más a entender y a descubrir su presencia constante y continua en nuestra vida, porque Él está a nuestro lado. Él camina con nosotros y está en su iglesia, y a ella nos quiere llevar. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía es el momento fundamental de la Iglesia. Es la Eucaristía la que construye la Iglesia, porque es la presencia de Cristo resucitado. Y la Iglesia solo tiene sentido si en ella está Cristo resucitado. ¿Cuánto debemos de amar a la Iglesia? ¿Cuántas gracias tenemos que darle al Señor de que nos haya bendecido con el don inmenso de la fe y nos llene el corazón de esperanza para poder vivir en nuestra vida dando testimonio de su presencia resucitado en nuestra vida y en este mundo? Que en esta Pascua nos llenemos de alegría inmensa, de esperanza y de ilusión en medio de nuestras luchas, de nuestras a veces batallas grandes o pequeñas, por ser más fieles a Cristo. Que nos llenemos de ilusión de ser verdaderamente discípulos de Cristo resucitado.